Ok, bienvenidos a este podcast, donde estaremos hablando un poco acerca de la gestión cultural y de sus ramas, algunas de sus expresiones más resaltantes y la historia de algunas. Entre estas están las expresiones escénicas y sus tipos, como las obras de teatro, la poesía, la novela y la música expresiva. También las expresiones visuales y sus características, tales como la pintura, los retratos y el arte abstracto. También están las expresiones audiovisuales, como los cortos cinematográficos, películas, videos musicales, obras de teatro, series o novelas, etc. Y por último, las expresiones digitales. Este tiene que ver más con el tema de tecnología y lo que puede crear ella misma, tales como revistas digitales, diapositivas, fotografías, incluso pinturas creadas por inteligencia artificial. Veremos cómo las artes y expresiones pueden en general transmitir emociones, cómo la música puede generar tranquilidad, nostalgia, felicidad, enojo, e incluso siendo músico conozco qué acordes pueden producir emociones y qué tipo de emociones producen cada una. También algo tan sencillo como una fotografía puede producir emociones como molestia, alegría, nostalgia, tristeza, paz, e incluso puede producir relajación y pensamientos filosóficos. Como un cortometraje o largometraje puede generar recuerdos de un evento importante en la vida. Como una pintura puede generar pensamientos diferentes en el ser humano, y cada uno puede tener un punto de vista totalmente diferente a los demás. Incluso si solo son manchas en blanco y negro, pueden generar lo que es llamado el arte contemporáneo. Ahora yéndonos un poco a lo más bonito, lo romántico, vámonos a la poesía. Ay, pero claro, no todo es amor. También hay poemas de despecho, desamor, alegría, locura, amistad y muchos otros temas por los cuales una persona se puede sentir en total inspiración para crear un poema. Desde el clásico, del cielo cayó una rosa y mi mamá la recogió, se la puso en el pelo y qué linda le quedó, hasta poemas como Elegías de varones ilustres de Indias, que tiene alrededor de 113.609 versos en español, siendo el poema más largo del idioma español. Cada uno de los versos compuesta de un aproximado de 7 a 10 palabras, así que en total son unos 900.000 a 1.000.000 de palabras compuestas e inspiradas por una sola persona. Y pensar que los que hoy en día se hacen llamar artistas no se pueden escribir una canción solos. Bien, vamos a comenzar hablando de las expresiones escénicas. Estas son fundamentalmente tres disciplinas a las que representan los escenarios: el teatro, la danza y la música. Estas a su vez se subdividen en muchas otras, como por ejemplo ópera, teatro musical, guiñoles, circo, recitales, entre otros. Pero vamos a comenzar hablando del teatro. El teatro es el arte de representar historias, conflictos y situaciones a través de actores frente a un público. Se compone de 4 elementos básicos. El primero, el texto, que es el guión. El segundo, la actuación, que es la esencia del teatro. El tercero, la dirección, que es el orden. Y el cuarto, la escenografía, que es el ámbito en el que van a trabajar. Todos ellos coordinados por un director, claro. Tradicionalmente, el teatro se dividía en comedias y tragedias, pero con el paso del tiempo la influencia generó distintas culturas. Actualmente existe una gran variedad de subgéneros, como la ópera, el musical, los títeres o el performance, que surgen de combinar el teatro con otras artes. Otra arte importante que se ve mucho es la música. La música es el arte de organizar y combinar sonidos y silencios basándose en la armonía y la melodía y el ritmo. La finalidad es transmitir sensaciones auditivas al oyente, que pueden crear a través de los instrumentos, o la voz, o incluso digitalmente. La música se puede categorizar en función del contexto, la forma, la instrumentación, el origen o el estilo. De hecho, existen más de 2.500 musicales, aunque a grandes rasgos podemos distinguir 3 tipos. El primero, que es la música clásica o música académica, la cual se puede identificar como ópera, sonatas, sinfonías, música de BSO, etc. También está la música folclórica, que son villancicos, flamencos, etc., que estos son los que representan la cultura general de un pueblo. Y por último, la música popular, que es la que ha nacido últimamente: pop, rock and roll, sax, salsa, hip hop e incluso el jazz. La danza. Vamos a hablar un poco de la danza. Esta es la expresión artística a través del movimiento corporal acompañado de música. Este movimiento se hace de forma rítmica y transmite sensaciones, conceptos, ideas e historias.
La danza puede ser individual o en grupo, y por lo general existen tres tipos de danza. La danza clásica, que es el ballet, y la danza contemporánea, representando sentimientos. Danzas folclóricas, como el flamenco, cumbia, tango o balcánica. Este tiene que ver más con el sabor de un pueblo. Y por último, la danza moderna, hip hop, salsa, electrodance, breakdance, robot dance, entre otros. Ahora vámonos un tanto a cambiar de ámbito. Vamos a expresiones plásticas. Cuando hablamos de artes plásticas nos referimos a las técnicas de elaboración de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran, por ende, recursos plásticos, ya que le sirven al artista de materia prima para expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Este término es empleado en bellas artes para diferenciar las artes visuales, que deben ser percibidas por la vista del espectador, de las que involucran también el sentido del oído, tales como la música o el texto recitado. Como las artes escénicas, así se consideran artes plásticas a la pintura, la estructura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural. Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su talento, se aboquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como lo pueden ver en la forma de la textura, el color o incluso el movimiento. Las artes plásticas ocupan actualmente uno de los principales rubros artísticos de los museos, y son, junto con las artes escénicas, la literatura, el cine, la música, la fotografía y las máximas expresiones contemporáneas del arte, lo más importante y la esencia del arte. Vamos a hablar un poco de su historia. La noción de las artes plásticas surgió durante el siglo XIX. Como ya se ha dicho, se surgió para distinguirlas de las artes escénicas. Sin embargo, durante el siglo XX la noción de arte entró en conflicto. La reformulación tantas veces que las artes plásticas incorporaron propuestas expresivas como el graffiti y el arte urbano. Este último tipo de objetos artísticos, sobre todo que no han recibido mayor intervención del artista, sino que eran trasladados por él hasta el mismo museo y extraídos de su contexto, forzaron la utilización del término artes visuales, en lugar de artes plásticas, para darles cabida a esta categoría, el video, la fotografía y el arte digital. De esa manera, tuvieron también cabida en ella. Tipos de artes plásticas. Vamos a comenzar con la pintura, la más clásica de todas. Junto con la escultura, esta disciplina emplea sus sustancias cromáticas obtenidas mediante diversos mecanismos para aplicar color sobre una superficie lisa y blanca, conocida como lienzo, para crear con dichos colores una representación realista abstracta de la realidad. Escultura. Esta disciplina emplea las manos del artista, así como diversas herramientas para moldear, cortar, pulir y, en fin, dar una forma determinada a los elementos duraderos. La técnica que consiste en representar las perspectivas de lo visible a simple vista o de lo imaginario mediante trazos en un papel, que se efectúan con un lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deje marcas. El siguiente es el grabado. Es semejante al dibujo, solo que el grabado imprime gestos o letras sobre símbolos en una superficie fuerte, pero en este caso resistente, como metales laminados, por ejemplo. Ahora vamos con el caso de la cerámica. Semejante a la escultura, imprime forma y eventualmente color a una masa de un elemento moldeable o maleable, para luego extraerle naturalmente o en un horno en el componente de agua, y al secar endurecerlo y hacerlo rígido y brillante. Por último tenemos artesanía. Se llama así a la técnica de producción de objetos o envases simples, de uso cotidiano mediante materiales flexibles y herramientas simples, a menudo la mano del artista. Características de las artes plásticas. Muy bien, como se dijo antes, las artes plásticas comparten ciertos conceptos básicos que determinan su manera particular de expresar sus contenidos. ¿Pero qué son? El primero y más importante, el color. Los colores se añaden a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que, al ser impactados por la luz blanca, absorben todos los tonos del arco iris menos uno. Dicho color reflejado es el que perciben nuestras retinas.
El segundo es la forma. La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, su regularidad o irregularidad, con sus límites perceptibles a simple vista. El tercero puede ser la textura. La textura es El siguiente puede ser la textura. La textura es apreciable mediante el tacto o también la vista, y tiene que ver con la superficie de los objetos, su rugosidad o su lisura, su filo o las sensaciones que transmite su capa externa. Por último tenemos el movimiento. En algunos casos las obras plásticas pueden contar con movimiento, como es el caso de artistas como el argentino Julio Leparc, cuyas esculturas podían ser activadas por medio de electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos. Ejemplos de artes plásticas, podemos ver la Guernica de Pablo Picasso del siglo XX. De esculturas podemos ver El Pensador de Auguste Rodin en el siglo XX también. De cerámica podemos ver los jarrones cerámicos de Theodore Leck del siglo XIX. De orfebrería podemos ver el altar de San Ambrosio de Milán, hecho por Bulbonus. De dibujo podemos ver los bocetos de las bailarinas de Edgar Degas del siglo XX. Y de grabado podemos ver una serie de grabados de Goya bautizados Los Caprichos del siglo XX también. Expresiones visuales. Muy bien, las artes visuales hacen referencia a un conjunto de técnicas y disciplinas artísticas que van desde las artes plásticas tradicionales hasta las tendencias más novedosas y poco convencionales que aprovechan las nuevas tecnologías disponibles, como el arte digital, el arte urbano y otras surgidas en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Estos términos se usan para insistir en la dimensión común que engloba tantas técnicas y recursos diferentes, y que es lo visual, entendido como aquello que refiere a la atención del espectador, para recibir a través de la mirada de ellos una cosa que compone la obra, la atención. Sin embargo, este término puede llegar a ser un poco arbitrario, si consideramos que en el caso del videoarte se involucran otros sentidos. La lista de artes visuales es grande y abarca técnicas tradicionales y novedosas, llegando incluso a incorporar ciertas artes escénicas como el performance, en las que se priva la percepción visual de los artísticos. En este sentido, ha servido de objeto de estudio a las disciplinas de la interpretación como la psicología de Gestalt, interesadas por la manera en que percibimos la realidad y organizamos mentalmente. En este sentido, el arte visual presta mucha atención a la dinámica que hay en sus obras entre el fondo y la figura representada, entre el contorno, las tendencias a la agrupación de los elementos y la manera en que se generan aspectos animáticos, estéticos e incluso éticos en torno a lo percibido. Vamos con un poco de historia. Las artes plásticas tradicionales tienen su propia historia, dado que provienen de los tiempos más antiguos de la humanidad, en especial la pintura y la escultura. Sin embargo, luego del cambio del paradigma tecnológico que tuvo la revolución industrial y a las posteriores revoluciones tecnológicas del siglo XX, hoy en día existen vertientes modernas como la fotografía o el cine, y otras más recientes como el videoarte o el net art, que es arte de internet, el happening o el performance, que es arte totalmente improvisada. La historia del arte visual es una innovación cada vez más atrevida. ¿Para qué sirven las artes visuales? Muy bien, el arte visual puede abrir los ojos respecto a ciertos significados que no se consideran. Convengamos en que el arte, como decía Oscar Wilde, no sirve para nada, es decir, no tiene una utilidad práctica, no es intercambiable económicamente y sirve para reparar una estufa cuando se daña en el invierno. No sirve para eso. Sin embargo, el arte visual tiene a menudo aplicaciones decorativas en hogares, edificaciones o simplemente en la ciudad, como el arte urbano o el graffiti, que pueden brindar al espectador cierta sensación de armonía. Por el contrario, abrirle los ojos respecto a ciertos significados que normalmente ni siquiera considera o se le pasan por la cabeza. Calificaciones de las artes visuales. Muy bien, las artes visuales son numerosas y eso incluye al menos las siguientes categorías: artes plásticas tradicionales, pintura, escultura, arquitectura, dibujo y grabado. También están las artes visuales del siglo XX: fotografía, cine, arte cinético, arte abstracto, land art, que es el arte con la tierra y el suelo mismo, el arte urbano, que es el graffiti o el performance. También están las artes digitales o de la nueva era, las cuales estaremos hablando un poco más adelante, que entre estas está el videoarte o el arte multimedia, el net art, que es arte de internet,
fanart y las instalaciones. Características del arte visual. Primero, el arte visual tiene transdisciplinariedad. Este término significa que las artes visuales se mueven entre diversas disciplinas, en lugar de quedarse estancadas en una sola o de respetar las fronteras entre ellas. En principio se puede echar a mano cualquier otra técnica formada o tradición y combinarla con cualquiera que resulte conveniente. Tiende a la aprobación. Las artes visuales tienden a reciclar tendencias y exploraciones previas o tradicionales y a resignificarlas. Son capaces de crear capas nuevas con sentido mediante intervenciones de giros irónicos. Otra es que es un arte global. Se maneja muy bien en el imaginario heterogéneo y contaminado de la globalización, donde pocas cosas se tienen como puras o inamovibles y se valora la mezcla del atrevimiento. Una muy importante es que maneja estrategias de exposición. No se contenta con los museos y espacios controlados, sino que, siendo un arte, va y busca al espectador, sale a las calles y se conoce como el arte urbano. Sale en búsqueda del espectador y a menudo existe la cierta colaboración o cierta complicidad para formar la obra. Ahora vamos con el último y el más importante, arte digital. El arte digital es un tipo de expresión artística que se lleva mediante al cabo de uso de recursos digitales o electrónica. Este tipo de arte es relativamente nueva, o bueno, se puede decir que hoy el arte digital aún así se encuentra en pleno desarrollo, a pesar de que viene incluso desde mediados del siglo pasado. Se elabora creando imágenes digitales como resultado de un proceso en el cual la luz se sustituye por el cálculo matemático. Una computadora realiza estos cálculos convirtiéndolos para muchos en auténticas obras de arte. Es un proceso de producción automatizado. ¿Cuándo nace el digital art? Bueno, las primeras manifestaciones artísticas asociadas a las computadoras y a la informática surgen hacia la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y 1970. Los artífices de elaborar las primeras obras de artista o formas de expresiones digitales mediante computadora fueron artistas digitalmente investigadores del ámbito de las ciencias. ¿Quién inventó el arte digital? Bueno, fue un profesor y artista norteamericano, Charles Schurz, también conocido como Chuck Schurz. Se considera el padre del arte elaborado con ordenador. Comenzó a trabajar por primera vez con gráficas computarizadas en el año 1964, pero no fue hasta el 1965, su siguiente año, cuando comenzó a desarrollar trabajos de animación. Durante más de 22 años, lideró la investigación de gráficos generados por ordenador, cuyos resultados se han llegado a aplicar con todo éxito en diversos campos del diseño y el arte de la tecnología. Estos se pueden conocer también como simuladores de vuelo, efectos especiales de cine y televisión, arquitectura digital, resonancia magnética y visualización de fenómenos científicos. La primera animación artística de arte y diseño por ordenador de la que se tiene conocimiento es Hummingbird, también conocido como el colibrí en español, una representación digital de Charles Schurz, utilizando una computadora EMB de 1130 que funcionaba mediante tarjetas perforadas. El artista creó un colibrí dibujado con solo líneas. Para su elaboración generaron más de 30.000 imágenes con las que se consiguieron 25 secuencias de movimiento. Esa forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Cuáles son los tipos de arte digital? Muy bien, primero está el modelado 3D. Es el proceso del desarrollo de representación matemática de cualquier objeto tridimensional a través de un software especializado. Hay producto donde se le llama modelo 3D. Animación digital. Esta técnica se utiliza para generar imágenes en movimiento. También está el pixel art, que es una forma de arte digital creada a través de una computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos rasterizados, donde las imágenes son editadas a nivel de píxel. El arte generativo es el arte que parcialmente o en su totalidad ha sido creado con el uso sistemático autónomo, o sea, que en este contexto generalmente es no humano, o podríamos decir que robot, que de forma independiente puede determinar características o obras de arte que de otro modo requeriría decisiones tomadas directamente por el artista. Fotografía o imagen digital. La imagen y fotografía digital se crea directamente en el ordenador utilizando una tarjeta gráfica, tableta gráfica, softwares de gráficos vectoriales, entre otros.
También está la pintura y el dibujo digital. Forma de arte donde se aplican técnicas de pintura tradicionales como óleo, acuarela o epaste, pero en el ámbito de las bellas artes, en los softwares y tabletas gráficas. Escultura digital. Se trata de una disciplina que surge en el sector de los videojuegos, el cine, la animación, y consiste en dar forma a personajes y objetos digitalmente moldeándolos y modelándolos con el ordenador. Características del arte digital. Bueno, como características del arte digital podemos enumerar las siguientes. El primero es que se crea y ejecuta mediante programas informáticos y otros nuevos medios digitales que hacen posible su producción, para lograr de esta forma la expresión digital. El segundo es que se hace de técnicas de programación digital para realizar piezas con una realidad totalmente original y el resultado visual esperado. Otra es que hay múltiples posibilidades como medios de expresión: música, música electrónica, imagen dibujada y lenguaje. Una muy importante es que cuenta con distintos ámbitos escénicos y sonoros que dan lugar a obras originales y innovadoras. Se trata de obras artísticas que generan el diseño de un escenario virtual, pudiendo crear mundos alternativos. Muy bien, ¿hay artistas de arte digital conocidos? Claro que sí. El primero es George Ness. Nacido en 1926 en Alemania, es uno de los primeros artistas teóricos del arte digital. En 1965 hizo la primera exposición de gráficos de computadora con Michael Knoll y Friedrich Ney. En el año 1969 presenta su tesis doctoral, Gráficos generados por computadora, tutelado por Max Benz. Manfred Mohr. Nacido en 1938 también en Alemania, sus trabajos en el mundo del arte digital se centran en la estructura de cubos e hipercubos, la relación entre los planos de las líneas en estos. En 1971 presentó su primera gran exhibición en el Museo de Arte Moderna de la Villa de París. Myron Kroger. Nació en 1942 en Indiana y es el primer artista digital que utilizó la interactividad con fines artísticos en su obra digital. Con ello consiguió la interacción entre el espectador y la obra. Uno de sus principales trabajos fue El Pequeño Planeta. Consiste en un pequeño globo terráqueo que se puede sobrevalorar en un tiempo muy corto. Yves Netzhammer. El artista arquitecto suizo nacido en 1970 trajo su arte digital que se centra en la creación de animaciones 3D. A través de estas obras digitales cuenta una historia surrealista con la cual cautiva al espectador con elementos gráficos combinados con elementos musicales.